Quiero entrar a la palabra de una. Y decía en la mañana que oraba al Señor esta mañana, bien tempranito en la mañana, pidiéndole al Señor que me diera gracia y sabiduría para poder compartir su palabra esta mañana. Yo sé que es complejo a veces, ¿no? Lo que estamos ministrando. Y para algunos de nosotros pues se hace un poco difícil el proceso. Muchos de nosotros que nos ha tocado experimentar y vivir cosas muy complejas, y a veces cuando escuchamos este tipo de cosas, pues a veces nos duele, ¿no? O no entendemos muy bien cómo caminar el proceso. Pero la realidad es que la intención del corazón de Dios es que nosotros podamos vivir una vida en libertad y una vida en abundancia. Dios está interesado en sacarnos de ese lugar donde nosotros nos encontramos, que muchas veces nos ha tocado experimentar cosas complejas, situaciones complejas, procesos difíciles, pero que nos han traído a un lugar en el que por alguna razón nos hemos acostumbrado o simplemente no tenemos las herramientas para salir de ese lugar, ¿no? Así que hemos estado ministrando de sanidad interior y el Señor nos llevaba a ministrar de algunas de esas raíces de las que queremos que el Espíritu de Dios arranque. Entendíamos que la Escritura, Jesús dijo, mi Padre va a arrancar toda raíz que no plantó. Así que entendemos que en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro ser interior hay raíces que no fueron plantadas por Él y que necesitan ser arrancadas, porque esas raíces van a producir un fruto. Y todo fruto que es producido por una raíz, por una semilla que no fue plantada por Dios, va a producir un fruto malo, un fruto amargo, un fruto que no es bueno. Y yo creo que ninguno de nosotros queremos llevar en nuestra vida fruto malo, queremos llevar un buen fruto delante del Señor. Y para eso necesitamos que el Espíritu de Dios arranque de nuestro corazón las semillas que no fueron plantadas por Él y que no representan su nombre, que no representan su corazón, que no representan su imagen. Así que en medio de todo este proceso hemos estado ministrando de algunas de esas semillas, pidiéndole al Espíritu de Dios que limpie nuestro corazón, que arranque todo lo que no le agrada de nuestro corazón. Y hoy quiero ministrar acerca de una de estas semillas y decía en la mañana que lo complejo que tiene lo que voy a ministrar ahora es que esta semilla es el primer pecado de la historia de la creación. Así que por alguna razón, por esta razón que estoy diciendo, la humanidad entera ha estado sometida históricamente a esta maldición. Porque quiero que lo veamos de una manera diferente. Esto es una maldición producida por el pecado. Una semilla que ha sido arraigada en la creación, así que todo lo que ha sido creado está sometido a esta semilla y a esta maldición. Así que quiero que abramos nuestro corazón esta mañana, que sometamos nuestros pensamientos a la voz de Dios, que llevemos todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús, y que abramos nuestro corazón para que le permitamos al Espíritu Santo ministrar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma, en nuestro ser interior, porque quiero que sepas que lo que voy a ministrar no es solamente un problema cultural, no es solamente un solamente un problema de emociones o de historias que alguno pudo haber vivido o dejado de vivir. Te voy a hablar de lo que es probablemente el problema espiritual más viejo de la historia humana, porque es la raíz del pecado y la raíz de la mayoría de los problemas de la humanidad. Y te voy a hablar acerca de la rebeldía. Y en la mañana tuve este silencio que acabo de recibir, prácticamente todo el mensaje. Yo sé que el Señor va a hablar nuestro corazón y va a confrontar nuestro corazón. Nosotros tenemos muchas ideas acerca de qué significa esta palabra y hemos lidiado históricamente con estos conceptos y muchas veces no lo entendemos muy bien. Llamamos rebelde a gente que no lo son y a los que lo son no los llamamos rebeldes. No entendemos los conceptos, no entendemos la profundidad que esto tiene, pero la realidad es que quiero que escuches que la rebeldía es un problema espiritual. Claramente es un pecado y claramente es una semilla que ha sido sembrada dentro del corazón del hombre, dentro de la humanidad. Y nosotros necesitamos esta mañana venir delante de la presencia del Espíritu de Dios y pedirle al Señor que lidie con nuestro corazón. Pedirle al Señor que lidie con nosotros, con nuestro interior, que arranque lo que tiene que arrancar y que nos convierta en personas maduras, dóciles, obedientes. Gente que sabe humillarse, gente que sabe ser dócil, gente que sabe ser obediente. Por eso es que es difícil, porque estas palabras en nuestra sociedad
parecieran una falta de respeto, ¿no? Hablamos de obediencia, de ser dócil, de humillarnos, y eso pareciera una falta de respeto a nuestra inteligencia, porque estamos viviendo en una sociedad donde la rebeldía es lo que se valora. Présteme atención, porque esto creo que va a zarandear nuestro corazón. Con todo respeto, con toda gracia, con todo amor le voy a ministrar, pero necesito compartir la palabra de Dios esta mañana. Nosotros vivimos en una sociedad donde la rebeldía es lo que se valora. Decir lo que pensamos es lo que se valora. Hacer lo que creemos que tenemos que hacer independientemente de todo lo que pasa a nuestro alrededor es lo que se aplaude. La gente que hace las cosas que son diferentes, la gente que hace lo que quiere hacer y lo que entiende que tiene que hacer, eso es lo que se aplaude. Así que por alguna razón vivimos en una sociedad donde la rebeldía ya no es solamente algo que se aprueba o algo que se acepta, es prácticamente algo que se requiere para salir adelante. Para que alguien salga adelante, logre éxitos, logre meta, tiene que mentir, tiene que dañar a otras personas, tiene que ir por encima de lo que está establecido, tiene que romper patrones, tiene que demostrar su valía. Y quiero que sepas que eso es lo que el mundo está aplaudiendo, pero es lo que la Biblia está condenando desde el principio de los tiempos. Así que yo me voy a meter en un problema esta mañana, no en un problema con ustedes, me voy a meter en un problema con las tinieblas. Porque quiero que sepas que lo que el mundo está aprobando, lo que la cultura está aprobando, lo que la sociedad está aprobando y lo que están esperando que todos nosotros hagamos y de la manera en que vivamos es exactamente lo que Dios condena desde el principio del tiempo. Aquí hay gente de muchas, pero probablemente la mayoría de nosotros somos cubanos, venimos de Cuba. Yo mientras escuchaba... Sí, no me escuchan. Mientras preparaba la palabra, escuchaba al Señor un poco, me di cuenta que la cultura de donde nosotros venimos, todas las raíces son raíces de rebeldía. Usted recordará aquellas cosas que se llamaban el ejército rebelde, ¿se acuerda de eso? Juventud rebelde, radio rebelde, tele rebelde. El héroe que más se admiraba y que todos los días por la mañana, todos los que iban a la escuela decían, seremos como aquel personaje que era todo un rebelde. Yo recuerdo cuando era niño, mi papá me decía, usted diga, seré como Cristo. Así que toda la mañana, mientras toda esa gente estaba declarando, seré como no sé quién, yo gritaba, seré como Cristo, ahí en mi corazón y delante de la presencia del Señor. Pero la realidad es que la raíz de toda esa sociedad es una sociedad rebelde. Y lo que se ha ministrado a nuestro corazón, lo que se ha ministrado a nuestra vida, es una rebeldía constante, es lo que vemos bien y es lo que valoramos. Así que vivimos en una sociedad donde los hijos no obedecen a los padres. Son los padres los que respetan a los hijos. Vivimos en una sociedad donde las mujeres no respetan a sus esposos. Son los esposos los que respetan a la esposa. Vivimos en una sociedad donde la iglesia no obedece al pastor. El pastor tiene que obedecer a la iglesia. Vivimos en una sociedad donde la sociedad no obedece al gobierno. El gobierno responde a la sociedad. Vivimos en una sociedad rebelde, donde la gente está acostumbrada a hacer lo que quiere hacer, a decir lo que piensa, a hacer lo que entiende que es correcto, por encima de lo que sea, rompiendo cualquier patrón, rompiendo cualquier regla, rompiendo lo que sea que esté establecido, simplemente para obedecer al deseo del corazón. Y quiero que escuches que por más que eso sea aprobado en la sociedad, es condenado en la Escritura. Así que como iglesia, como discípulos de Cristo, necesitamos pedirle al Señor que nos dé un corazón sumiso. Necesitamos pedirle al Señor que nos dé un corazón obediente. Necesitamos pedirle al Señor que nos dé un corazón noble. Quiero que me escuches, porque ser sumiso no implica no pensar y no implica no hablar. Implica estar seguro de cuál es el momento correcto para decir lo que tienes que decir. Si tu corazón está bien, tu actitud para hablar va a estar bien. Si tu corazón está podrido, oye, perdónenme, hoy vine alzado. Si tu corazón está podrido, lo que sea que salga de tu boca para afuera va a estar dañado. Porque la Escritura dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra. Y todo lo que nosotros hablamos sale de lo que tenemos adentro de nuestro corazón. Bueno, por favor, abramos el corazón esta mañana. Téngame paciencia y tengamos paz y escuchemos la voz del Señor. Acompáñame a la palabra.
Samuel capítulo 15. Quiero que sepas que la palabra rebeldía proviene del latín rebelio. Esto significa levantarse en contra de algo. Yo no voy a hacer mucho énfasis en esto, pero la palabra que se usa en el Antiguo Testamento es marad y significa oponerse. Y la palabra que se usa en el griego es apeteia. No quiero que te lo aprendas, quiero que lo escuches. Eso significa resistencia a la voluntad divina. La falta de fe está producida por la rebeldía. ¿Escuchó eso? La falta de fe está producida por la rebeldía. Primera de Samuel capítulo 15. Voy a leer a partir del versículo 17. Samuel dijo: no es tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ungió rey sobre Israel, y que el Señor te envió en una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo a los ojos del Señor? Presta especial atención, versículo 20. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Pero el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor. ¿Qué dice ahí? Al Señor. Para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios. Parece que Saúl ya no tenía Dios, era el Dios de Samuel. Versículo 22, y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como el pecado de la adivinación, y la desobediencia como la iniquidad o la idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Ahora pues te ruego que perdones mis pecados y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Pero Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque has desechado la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Cuando Samuel se volvía para irse, Saúl asió el borde de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. También la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie de propósito. Versículo 30. Saúl respondió: he pecado, pero te ruego que me honres. He pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. Cuando usted tenga tiempo en casa, por favor, léase toda esta historia completa. Primera de Samuel capítulo 15, va a encontrar algunas cosas hermosas en la palabra. Dios le habla a Saúl a través del profeta. Le dice: yo quiero que vayas rumbo a Egipto y que extermines a todos los amalecitas. Había una instrucción muy clara de parte de Dios. El Señor le dice: todos los hombres, todas las mujeres, todos los niños, todos los ancianos, todo el ganado, absolutamente todo lo que pertenece a Amalec tiene que ser destruido. Absolutamente todo lo que pertenece a Amalec tiene que ser quebrantado. Amalec tiene que dejar de existir. Lo que pasa es que Amalec se había
enfrentado contra los israelitas cuando salieron de Egipto. Israel, su trayecto a la tierra prometida, y los amalecitas les robaron, les saquearon, se les enfrentaron en el camino, y esto hizo que Israel pasara unos momentos muy difíciles. Así que ahora Dios está diciendo: a causa de lo que Amalek hizo en contra de mi pueblo, yo me voy a levantar contra Amalek y voy a destruir a Amalek completo. Así que había una instrucción muy clara de parte del Señor, y Dios le dice a Saúl: yo quiero que te levantes con todo tu ejército, vayas donde Amalek y tú los destruyas, acabes con ellos, los mates a todos, y que Amalek se quede siendo historia, pero que no se recuerde más de lo que Amalek ha hecho. Si usted es tan inteligente, va a darse cuenta que la instrucción de Dios era muy clara, era una instrucción muy certera, era una instrucción muy específica. No había mucho espacio para ambigüedades, para preguntas. La instrucción era muy específica: ve a donde Amalek y destrúyelos a todos. Ve a donde Amalek y quebranta, mata y destruye todo lo que pertenece a Amalek. No habían preguntas, no habían espacio, todo. La Escritura declara que a Saúl se le ocurre, en medio de la batalla, después de que los había matado, después de que estaba venciendo sobre Amalek, el Señor le estaba entregando victoria, pero a Saúl se le ocurre agarrar a quien era el rey de Amalek, al rey, y se le ocurre agarrar algunos bueyes y algunas ovejas, dice, de lo más engordado, de lo más hermoso. Y aquí hay un problema terrible, porque quiero que prestes atención a lo que Saúl hizo. Saúl no solamente les perdonó la vida, los trajo al campamento israelita. El problema en el que Saúl se metió con Dios no fue solamente porque dejó vivo a lo que tenía que haber matado. Es porque agarró lo que tenía que estar muerto y lo trajo al campamento de Israel. Así que lo que tenía que estar muerto ahora era parte de lo que se suponía que tenía que estar vivo. A ver, ¿me siguen o qué? La instrucción de Dios era muy clara, era muy precisa, era muy específica. Todo tenía que morir, todo tenía que ser destruido. Y este bendito de Jehová agarró, porque a él se le ocurrió una mejor idea de la que Dios le había dado. Él tenía un mejor plan del que Dios le había dado. Él quería hacer algo más de lo que Dios le había pedido que hiciera. Así que dejó vivo algo que tenía que estar muerto, lo cual es un error. El primer error de la gente rebelde es que deja vivo lo que tiene que estar muerto y mata lo que tiene que estar vivo. Vamos, escúcheme por favor esta mañana. Porque el problema de Dios con Saúl es que Saúl empezó a desobedecer la instrucción de Dios, dejando vivo algo que tenía que estar muerto. Saúl lo trajo al campamento y hizo parte de Israel, lo hizo parte del tabernáculo. Y llega el profeta diciendo: hey, este sonido de ovejas, de animales que estoy escuchando, este bramido de ovejas, ¿de dónde viene, Saúl? ¿Esto qué cosa es? Ponía que aquí no se escuchara nada porque todo iba a estar muerto, y de repente estoy escuchando un sonido que claramente el profeta entendió con claridad de lo que se trataba. Hay por lo menos 5 verdades que voy a rescatar de este texto, y lo voy a hacer muy rápido porque quiero ministrarte un par de cosas más. Pero quiero que prestes atención a algunas cosas. Versículo 20, hay algo que me fascina. El profeta viene delante de Saúl y le dice: hey, tú desobedeciste al Señor. El profeta viene a confrontar directamente el pecado de Saúl. Samuel viene y le dice: no escuchaste la instrucción de Dios, no seguiste la instrucción de Dios, no cumpliste la instrucción de Dios. Si usted lee conmigo el versículo 20, se va a dar cuenta que este hombre, lo que me demuestra, su corazón estaba duro, rebelde. Fue exactamente lo que pasó en el versículo 20. Saúl tuvo las agallas, la capacidad, la osadía, iba a decir valentía, pero eso es una terquedad. Saúl tuvo la capacidad para decirle al profeta, en medio de la confrontación, que él sí había cumplido la instrucción de Dios. Lea conmigo el versículo 20, por favor.
Entonces Saúl dijo a Samuel: yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me mandó. ¿Sabes qué pasa? Que cuando yo miro la historia del rey David, usted recordará un hombre tan pecador, que para nosotros es no sé, alguien que valoramos mucho, una imagen de alguien que ama al Señor, que adora al Señor, pero era un tremendo pecador. Era un hombre que cometía unos errores gigantescos. Un hombre que desobedeció al Señor no una vez, sino muchísimas veces. Que fue en contra de la voz de Dios, no una vez, sino muchísimas veces. Pero lo que encuentro en la Escritura es que cuando David peca, viene aquel profeta, Natán se llamaba, usted recordará, en aquel momento que Natán se le para al frente a David y le hace una historia que parecía una historia de muñequito. Natán diciéndole a David: hey, había un hombre que tenía una finca llena de ovejas y un vecino suyo tenía una sola. ¿Recuerdan la historia? Y David le dice a aquel hombre que tenía muchas ovejas, mandó a agarrar a aquella que tenía sola, la mató, se la comió. ¿Qué debemos hacerle a ese hombre? David muy rápido juzga, porque David pensaba: están hablando de alguien más. Somos rápidos para juzgar y determinar los de afuera. Así que David muy rápido juzga y dice: ese hombre tiene que morir. Yo me imagino a Natán con toda autoridad, le mira a los ojos y le dice: hey David, tú eres ese hombre. ¿Sabes qué cosa es lo más fascinante? Es la actitud y la postura que David toma en el minuto, en el segundo después de que escuche esas palabras. En el momento en que el profeta se le para delante, lo mira y le dice: David, tú eres ese hombre. Tú fuiste el que desobedeció al Señor. Tú fuiste el que pecó contra Dios. Tú fuiste el que hiciste lo malo. ¿Sabes qué hizo David? Quebrantó su corazón delante del Señor. Se postró en oración y ayuno. Se rompió la vida delante de la presencia del Señor, en humillación, en cilicio, en oración, en ayuno, en búsqueda de Dios. Escribe lo que es probablemente uno de los salmos más fascinantes de la Biblia. Y David no anda buscando aprobación, David no anda buscando ni siquiera misericordia. ¿Sabes qué es lo que le pide David al Señor? Yo solo te pido una cosa: no apartes de mí tu Santo Espíritu. David era un pecador, pero un pecador que amaba a Dios. David era un pecador, pero un pecador humilde que reconocía su incapacidad y que reconocía su necesidad del Señor. David era un pecador, sí, pero un pecador con un corazón manso, que cuando escuchaba la voz del Padre que se le paraba enfrente y le decía: ¡hey! Lo hiciste mal. Enseguida el corazón se le rompía. Enseguida se quebrantaba su alma. Y enseguida se postraba delante del Señor diciendo: hey, yo lo sé, lo hice mal. He pecado contra ti, he pecado contra el cielo. Yo no merezco ser tu hijo. Pero encuentro a Saúl en el momento en que el profeta le dice: lo hiciste mal, desobedeciste al Señor. ¿Sabes qué hace Saúl? Dice: ¿qué tú estás hablando? Tú te equivocaste. Tú estás hablando con la persona equivocada. Yo no sé cuál fue instrucción la que tú escuchaste, pero la que yo recibí, yo la obedecí. ¿Te puedes imaginar las agallas que tenía que tener este hombre? El nivel de terquedad, el corazón duro, el nivel de rebeldía que tenía que tener adentro, para que la voz de Dios viniera sobre él y le dijera: lo estás haciendo mal, no cumpliste mi orden. Y todavía tuviera la capacidad de mirar al profeta y decirle: yo obedecí a Dios. Porque la gente rebelde siempre se autoconvence de que lo que hace es lo correcto. Déjeme decir eso de nuevo, por favor. La gente que tiene un espíritu rebelde siempre se autoconvence de que lo que está haciendo es lo correcto. Yo me fui porque hay justificaciones. Dañé, pero hay justificaciones. Herí, pero hay justificaciones. Hago lo que quiero hacer, pero hay justificaciones. Escúchame, las justificaciones nuestras son insuficientes delante del Señor. Nuestras justificaciones justifican
nuestros comportamientos delante de los hombres, pero esas mismas justificaciones nos condenan delante del Dios del cielo. Viene Saúl y le dice: hey, yo tenía una justificación. Yo traje estas ovejas para adorar al Señor. Porque las justificaciones que nos justifican delante de los hombres nos condenan delante de Dios. ¿Escuchó eso? Las justificaciones que nos justifican delante de los hombres nos condenan delante de Dios. En el Señor, y le dice: tú no sabes que lo que me importa a mí es la obediencia, no los sacrificios. Tú no sabes que lo que yo miro es el corazón que está contrito y humillado, no todo lo que puedas entregar para mí. Yo no necesito justificaciones, necesito que obedezcas lo que dije. Versículo 23, Dios hace una comparación y le dice: lo que pasa es que la rebelión es como el pecado de la adivinación, es como el pecado de la idolatría. Eso parece una locura, parece que no tiene sentido, pero tiene mucho sentido. Porque quiero que sepas que fue el rey Saúl el que condenó la adivinación en Israel. Fue el rey Saúl el que persiguió a los adivinos y los mandó a irse de Israel. Fue el rey Saúl el que expulsó a todos los adivinos de su tierra. Y el que dijo: el pecado de la adivinación será condenado con la muerte. Los adivinos dentro de Israel serán condenados con muerte. Así que Dios le está hablando a Saúl ahora en un lenguaje que él iba a entender. Y Dios le está diciendo a Saúl: el pecado que tú estás cometiendo, el de la rebeldía, el de no obedecer mi orden, el de no hacer lo que yo estoy diciendo, Saúl, tiene la misma consecuencia de aquellos que tú condenaste ya y que mandaste a matar. ¿Me siguen? Y Dios le está diciendo: el pecado de la rebeldía es igual al pecado de la adivinación, de la idolatría. Porque eran pecados que ya habían sido condenados, que Saúl mismo los había condenado, que tenían consecuencia de muerte. Versículo 24, es verdaderamente triste escuchar esto, pero es lo que ocurre con todos aquellos que tienen su corazón en rebeldía. Que lo que Saúl hizo en este texto fue poner la responsabilidad de su pecado sobre el pueblo. En el momento en que Saúl está siendo confrontado, Saúl enseguida reaccionó y le dijo al profeta: hey, sí, es verdad que yo hice eso, pero fue porque el pueblo me lo pidió. Es verdad que yo hice eso, pero fue porque el pueblo lo quería. Es verdad que yo hice eso, pero fue porque el pueblo lo necesitaba. Yo escuché la voz del pueblo nomás. Lo que yo hice fue hacerle caso al pueblo. La gente que tiene un corazón rebelde, ¿sabes qué hacen? Ponen la responsabilidad de sus pecados sobre todos los que tienen alrededor. Yo actué de esta manera por esto que pasó. Yo hice aquello por esto que pasó. Yo desobedecí tal instrucción por aquello que pasó. Puras justificaciones que nos justifican delante de los hombres y nos condenan delante del Señor. Versículo 26. Presta atención, porque lo que Dios está haciendo es desechando a Saúl como rey, precisamente porque Saúl fue rebelde delante de Dios. El proceso de la rebeldía lo que generó fue ser desechado. Pero ojo aquí, quiero que escuche esto. El desecho que Saúl recibió no fue un desecho personal. Dios no estaba tratando de desbaratar la vida de Saúl. Dios estaba desechando a Saúl como rey sobre Israel. El problema de Dios con Saúl no era solamente a nivel personal, era lo que Saúl representaba en el pueblo y sobre el pueblo. El pecado de Saúl estaba afectando al pueblo entero. La razón por la que Dios estaba arrancando a Saúl de ese lugar y lo que Dios estaba haciendo con Saúl tenía que ver con que su pecado estaba afectando a todo el pueblo de Israel en medio de ese lugar. Versículo 30. Probablemente lo que más me demuestra el corazón de Saúl es este texto. Es el momento donde Saúl expresa lo que hay dentro de él, lo que era su verdadera necesidad, lo que era su prioridad, en el momento en el que el profeta le confronta.
le dice: Saúl, lo estás haciendo mal, desobedeciste al Señor. Saúl pone todas sus justificaciones. Saúl se enfrenta contra el profeta, le dice: yo lo hice bien. Ya cuando el profeta se cansó de hablar con él, dice la escritura que él se estaba yendo, se le arranca un pedazo del manto, de las vestiduras del profeta, se rasga, y el profeta le dice: así como esto se rasgó, tu reino ha sido rasgado, tú has sido rasgado del reino de Israel. Ya cuando Saúl llega al convencimiento de que la voz de Dios era firme, cuando Saúl llega al convencimiento de que todo se había acabado para él, cuando Saúl llega al convencimiento de que no había solución ninguna para él y para su reino, encuentro lo que realmente había dentro del corazón de Saúl. No fue arrepentimiento, no fue adoración, no fue búsqueda, no fue intimidad. Saúl le dice al profeta: ya yo sé que estoy destituido, pero hónrame delante del pueblo. Porque a la gente que tiene un corazón rebelde le importa más cómo quedan afuera que lo que piensa el Dios del cielo. Saúl dice: hónrame delante de los hombres. ¿Sabes qué me muestra ese texto? Que a Saúl no le importaba la opinión de Dios. No le interesaba. A Saúl no le interesaba lo que Dios pensaba. A Saúl no le interesaba lo que había en el corazón de Dios. A Saúl le interesaba él, su opinión, su estructura, su reino, su familia y la opinión que generaba en el pueblo sobre él. Eso es lo que le interesaba a Saúl. Hónrame delante del pueblo. ¿Sabes por qué alguien pierde el corazón de Dios? Que le importa mucho más la opinión del pueblo que la opinión de Dios. Y ojo aquí, no me malinterpreten. Nosotros obtenemos la salvación de manera gratuita, por gracia, la misericordia de Dios que ha venido sobre nosotros. No hay manera de ser salvos de otra manera. No hay forma. No hay méritos humanos, no hay estrategias humanas, no existe. Pero quiero que entiendas que hay principios en la Escritura que no tienen que ver con gracia, tienen que ver con promesas condicionadas, con cosas que cumplimos o dejamos de cumplir. Déjame avanzar un poco en la palabra. Quiero contarte un poco acerca de esta historia, porque necesito que entiendas la profundidad que tiene este asunto que estoy compartiendo esta mañana. Nosotros pensamos muchas veces que esto es algo cultural, social, o de las cosas que hemos experimentado a nuestro alrededor, que nos han formado y nos han puesto duros. Así que es la manera en que proyectamos y es la manera en que lidiamos con todo nuestro alrededor, porque entendemos que es lo correcto, porque las circunstancias de nuestra vida nos han construido de la manera en que somos hoy. Pero quiero que entiendas que este es el pecado de Satanás y por tanto es el primer pecado de la creación. Cuando usted lee la escritura, Isaías capítulo 14, yo no voy a leer todo porque es demasiado tiempo, pero léalo en casa por favor. Isaías capítulo 14, y usted lee todos esos textos y va a encontrar la descripción que hace de este ángel que se llamaba Luzbel. Era un ángel de luz, es lo que significa Luzbel. Era un ángel de luz, era un ser que se encargaba de cuidar el trono de Dios. Estaba cerca del trono de Dios, el ser más hermoso que había sido creado. Y de repente dice la escritura que dentro de él se halla maldad. Y Satanás genera una rebelión en el cielo contra Dios porque quería el lugar que Dios tenía. No, subiré a lo alto, subiré a los cielos, seré semejante al Altísimo, me sentaré en el trono, en el monte de Jehová. Lo que Satanás quería era el gobierno que Dios tenía, era sentarse en el lugar donde Dios se sentaba. Y quiero que sepas que la rebelión de Satanás, la rebeldía de Satanás, la maldad en el corazón de Satanás le costó su posición en el cielo. Satanás fue expulsado del cielo a causa de su rebeldía.
fue expulsado del cielo a causa de la reunión, de la rebelión que se encontró en su corazón. Todo lo que él experimentaba, todo lo que él vivía, lo perdió en el momento en que su corazón se llenó de rebeldía. ¿Sabes qué fue lo que pasó? La rebeldía de Satanás generó una guerra espiritual, donde el mundo espiritual constantemente desde el principio de los tiempos ha estado en guerra a causa de una rebeldía de un ser celestial. Quiero que entiendas que la rebeldía es el primer pecado de la creación. Nadie había pecado. Nadie había desobedecido a Dios. Y a Luzbel se le ocurrió que tenía un mejor plan que el de Dios. Eso es rebeldía. Se le ocurrió que tenía una mejor idea que la de Dios. Y quiso hacer lo que él quería hacer a costa de todo. Fue expulsado del cielo. Se generó una guerra. Usted lee Génesis capítulo 3 y va a encontrar, después que Dios crea el mundo, Dios crea el universo, Dios crea al hombre, lo pone dentro de este jardín del Edén, un sitio hermoso de bendición, de perfección, donde Dios hablaba con el hombre, donde había amistad, había compañerismo, y de repente Satanás en forma de serpiente se mete dentro de este jardín y comienza a hablar con el hombre. Yo quiero que usted recuerde esta conversación porque es importante. En el momento en que Satanás está hablando con aquella mujer, con Eva, ¿qué es lo que le dice? Dios le había dado una instrucción al hombre, a Adán y a Eva, y le había dicho: ustedes pueden comer de todo el fruto, de todo este jardín, pero de este árbol, el árbol del bien y de la vida, el árbol del conocimiento, de ese árbol ustedes no van a comer. Porque si comen, entonces van a morir. Así que viene Satanás en forma de serpiente, le habla a la mujer y le dice: escúchame, todo lo que él te dijo, eso es mentira. Todo lo que él te dijo no es cierto. Cómetelo para que veas que si te lo comes no vas a morir nada. Vas a ser como él. Eso es rebeldía. Quiero que lo vea. Lo que está pasando en la historia de la humanidad es que el primer ser rebelde que generó el primer pecado contra Dios, el que rompió la santidad de la creación, el que fue expulsado a causa de la rebeldía, si aparece al ambiente de santidad y de perfección que Dios había creado, con un hombre perfecto, con un hombre santo que tenía comunión con el Señor, que había recibido una instrucción del cielo, y viene a colocar dentro del corazón del hombre una semilla de rebeldía, una semilla de maldad, una semilla de rebelión. Come lo que está delante de tus ojos. No le hagas caso a la instrucción de Dios. Lo que Dios te dijo no va a pasar. Lo que Dios te dijo no es lo que va a pasar. Lo que Dios te dijo no te va a afectar. Haz lo que te estoy diciendo y te va a ir mejor. Así que el hombre come de aquel fruto. Desobedece la instrucción del Señor. Eso generó una separación, una fragmentación, una muerte espiritual. Quiero que me escuches lo que voy a decir. El pecado de Adán y Eva no fue comer del fruto. El pecado de Adán y Eva no fue comer del fruto. El pecado de Adán y Eva fue desobedecer la instrucción de Dios. ¿Sabes por qué te estoy diciendo esto? Porque pareciera una tontería. Dios tenía que castigar la raza humana entera por un fruto. Era tan relevante, era tan importante. Quiero que escuches. Porque la instrucción no tiene que ver con la instrucción en sí misma, tiene que ver con la persona que está dando la instrucción. Por favor, sígame. Porque aquí lo importante no era el fruto, lo importante era que el Dios del cielo, santo, eterno, poderoso, le había dicho al hombre: no comas del fruto. Dios podía haber dado cualquier otra instrucción. Así que la instrucción no tenía que ver con el cumplimiento del fruto, tenía que ver con que había salido de la boca de Dios. ¿Cuántas cosas leemos en la Escritura? Y usted y yo decimos: oye, eso no es tan relevante. No importa, podemos seguir viviendo de la misma manera. Si total llevamos 2000 años diciendo que Cristo viene y no ha pasado nada. Total, hay tanta gente pecando y acabando y no le pasa nada. Da igual. Escúchame, esa es la mentira de la serpiente. Cuando escuchas eso en tu mente,
cuando tomas decisiones basado en ese pensamiento, ¿sabes qué estás haciendo? Estás cometiendo el pecado de Satanás, estás cometiendo el pecado de Eva y estás perpetuando esa semilla de rebeldía en tu interior. Así que Dios se forma un pueblo al cual Dios redimió, al cual Dios amó, al cual Dios compró, al cual Dios preparó. Esta gente estuvieron en Egipto por 430 años viviendo en esclavitud, en dolor. Y Dios dice, hey, yo necesito redimir a mi pueblo, necesito arrancarlos del lugar de esclavitud. Dios hace unos milagros impresionantes. Dios hace unas cosas impresionantes para arrancar a esta gente del lugar de esclavitud. Los trae a una tierra de libertad. ¿Y qué se encuentra Dios? Se encuentra un pueblo que ha sido perdonado, restaurado, salvado, liberado, pero con un corazón rebelde, con un corazón duro. La salvación no fue suficiente para cambiarles el corazón. Wow, venga, escúchame. La salvación que ellos experimentaron no fue suficiente para cambiarles el corazón. La libertad que ellos experimentaron no fue suficiente para cambiarles el corazón. Los milagros que vieron no fue suficiente para cambiarles el corazón. Dios les arranca de Egipto, hace unos milagros impresionantes, les trae a una tierra de libertad. Pero todavía Dios tiene que decir, esta gente tiene un corazón duro. Son un pueblo de dura cerviz. Son un pueblo rebelde. Israel perpetuó la semilla de la rebeldía. ¿Sabes qué me encuentro? Romanos capítulo 5, versículo 12. El apóstol Pablo hablando a la iglesia en Roma y le dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Me encantan las palabras de Jesús en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 19, porque Jesús está diciendo, quiero que sepan que los malos pensamientos, los homicidios, las abominaciones, todo eso sale del corazón. Quiero que escuchen porque es importante, porque la rebeldía no tiene que ver con acciones externas, la rebeldía tiene que ver con un problema del corazón. Toda la gente rebelde no son rebeldes simplemente por emociones. Esto tiene que ver con un problema del corazón. Esto tiene que ver con una raíz y con una semilla que ha sido sembrada. Y quiero que escuchen muy bien. Raíz y semilla que hemos hecho crecer, que hemos aplaudido, hemos celebrado y hemos valorado. Valoramos la rebeldía y valoramos la gente rebelde. Celebramos a los que se ponen donde se tienen que poner y hacen lo que tienen que hacer y van por encima de todo por lograr todo. Lo celebramos. Tiene que llegar el momento donde nosotros empecemos a pensar de acuerdo a la palabra, de acuerdo a Cristo. Y por más difícil que esto sea, necesitamos pedirle al Señor que forme en nosotros un corazón humilde, dócil, obediente, que aprenda a amar, a someterse, a humillarse. ¿Sabes cuál es el problema de la humillación? Que nosotros interpretamos mal esta palabra, porque pensamos que humillación es que nos humillen. Pero sabes que la Biblia dice que Jesús se humilló a sí mismo. Esa es la humillación del corazón que no es. Yo no te estoy hablando que dejes que te humillen. Y Jesús dijo, si te dan por un... Pero eso no es lo que estoy hablando. Lo que te estoy diciendo es que tiene que llegar un momento donde nosotros aprendamos a humillarnos de la manera que Jesús se humilló. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. A Jesús nadie lo humilló, Él se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Un corazón que no es rebelde es un corazón que se auto humilla. Isaías capítulo 59, versículo 2. Quiero que sepas que la rebeldía tiene consecuencias. Una persona rebelde es una persona que va a lidiar con consecuencias espirituales,
con consecuencias emocionales y con consecuencias físicas. Isaías 59:2 dice: pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlo. Está diciendo Dios: a causa de los pecados del pueblo, yo voy a esconder mi rostro para no escucharlos a ellos. La rebeldía genera separación de Dios. Deuteronomio capítulo 28, no lo voy a leer porque es muy largo. En otro momento, por favor, estudiese ese texto, léase todo ese capítulo. Va a encontrar, Deuteronomio 28 es uno de los textos más fascinantes de la Escritura. Dice las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Y este es el texto del cual yo le estoy hablando. Esto no tiene que ver con gracia, esto tiene que ver con cumplimiento de principio. Dice la Escritura: honra a papá y a mamá para que tus días sean. Mi pregunta: ¿usted puede orar mucho y sus días se alargan? Es un principio que usted tiene que cumplir. Da igual cuánto ore, da igual cuánta fe usted tenga, los días se alargan por cumplir el principio. Honra a papá y mamá y tus días se alargan. La salvación la recibimos por gracia, la gracia de Dios, la misericordia de Dios que limpia nuestra vida, que bendice nuestra vida. Pero quiero que escuche que la Biblia está llena de promesas condicionadas. Hay que cumplir el principio para recibir la bendición. La gente rebelde atrae lo que no es bendición. Romanos capítulo 13, versículo 2. Dice la palabra: por lo tanto, el que se opone a la autoridad, se opone a lo que Dios ha instituido, y los que se oponen atraerán condena sobre sí mismo. Ojo, está hablando Pablo, Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Y le está diciendo: todos los que se oponen a la autoridad van a traer condena sobre ellos. Quiero que escuches: la gente rebelde genera condenación sobre ellos mismos. A la gente rebelde no hay que condenarla, ellos se condenan con su rebeldía. Te voy a decir cuál es el problema que tenemos. Que esto no tiene que ver solo con Dios, ¿oíste? Esto tiene que ver con todas las autoridades que están puestas encima nuestro. Con hijos que no respetan a sus padres, con esposas que no respetan a sus esposos, con iglesias que no respetan a sus pastores, con sociedad que no respeta a su gobierno. Tiene que ver con autoridad, sea cual sea. El problema de la rebeldía no es un problema solo con Dios, es un problema con la autoridad. Hay gente que ama al Señor pero no soporta las autoridades. Escúchame, tienes un problema con Dios, porque las autoridades fue Dios quien las estableció. ¿Puedo decirlo o qué? No. Gálatas capítulo 5, léalo después en casa. La rebeldía genera división. La gente rebelde genera división donde quiera que esté. Pastor, ya entendí. Dígame cómo lidio con esto. ¿Cómo salimos de esto? Escuche, reconózcalo primeramente. Lo primero que usted tiene que hacer es reconocerlo. Yo he sido rebelde. Hay áreas de mi vida en las que estoy lidiando con rebeldía. Si usted tiene un problema con la autoridad, sea cual sea, mujeres que tienen un problema con sus esposos, no pueden someterse a la autoridad de su esposo. Hijos que no pueden someterse a la autoridad de sus padres. No puede someterse a la autoridad de un pastor, de un líder, del gobierno, porque usted encuentra que todo está mal alrededor suyo. Escúcheme, todo puede estar mal, pero no tiene que ver con que esté mal o bien, tiene que ver con lo que está establecido y con lo que nos toca a nosotros obedecer. ¿Me explico? No tiene que ver con que esté bien o mal, tiene que ver con que las autoridades están hechas para ser respetadas. Y respetar la autoridad, someterse a la autoridad genera bendición. No hacerlo genera cualquier otra cosa. Nosotros estamos desesperados por cambiar los gobiernos alrededor nuestro, los gobiernos que no aprobamos. Mira, yo sé que es difícil y claramente aquí en Miami es muy fácil hablar de los países de los que nosotros venimos y la gente que está viviendo. Nosotros hacemos de todo para que todo cambie a nuestro alrededor, pero quiero que me escuche. Hay demasiadas cosas que cambiarán o no cambiarán, eso no es. Pero por encima de todo lo que yo pienso, la realidad es que estamos viviendo los últimos días de la historia de la humanidad.
Y la Biblia dice que los gobiernos y los reyes son puestos y son quitados por el Dios de los cielos. Ningún hombre puede cambiar eso. Ningún hombre puede cambiar la guerra, ni la enfermedad, ni la destrucción, ni el sistema. Ningún hombre puede cambiar eso. Porque todo eso, ¿sabes a qué nos va a conducir? Nos va a conducir a los días donde el Dios de los cielos va a aparecer en el cielo por la iglesia, donde el cielo se va a abrir, el cordero va a aparecer, la trompeta va a sonar y la iglesia va a ser levantada. Cambien los sistemas o no cambien, cambie el mundo o no cambie la estructura o no cambie. Esa no es nuestra responsabilidad. Nos toca obedecer, someternos, respetar y orar, independientemente de que creamos o no creamos, nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca. Hacerlo diferente, te voy a decir cómo se llama. Se llama rebeldía, y ese es el pecado de Satanás, el que lo destruyó del cielo. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos venir delante del Señor y pedirle al Espíritu Santo que arranque esa semilla de nuestro corazón. Necesitamos pedirle al Señor que nos dé la capacidad para someternos, para que genere un espíritu humilde dentro de nosotros, que nos dé la capacidad de ser obedientes. ¿Sabes cuál es la medicina de la gente rebelde? Escuche, el silencio. Porque usted tiene que asegurarse de hacer silencio hasta que su corazón esté en el lugar correcto. Cuando su corazón esté en el lugar correcto, tiene permiso para hablar. Porque lo que va a hablar lo va a decir con la actitud correcta, de la manera correcta, y va a ser de bendición, no de maldición. Pero si su corazón está lleno de lo que no tiene que estar lleno, y usted está constantemente hablando todo y diciendo todo lo que piensa, lo que está generando es esparciendo esas semillas que lleva adentro por donde quiera que usted va. La medicina para el espíritu rebelde es el silencio. Necesitamos generar humildad, sumisión, obediencia. Necesitamos obedecer la palabra de Dios. Lo que Dios ha establecido en su palabra. Nos guste o no nos guste. Lo entendamos o no lo entendamos. Necesitamos aprender a confiar en el Señor. Amén. Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está. Abra su corazón delante del Señor. Tome un momento para pedir al Espíritu Santo que comience a explorar su vida dentro suyo. A lo mejor usted necesita reconocer esa rebeldía dentro de su corazón. Usted reconoce que le cuesta respetar la autoridad, sea cual sea, como se llame. Le cuesta respetar la autoridad. Entienda que eso es un problema del corazón. Y necesitamos pedirle al Espíritu Santo que lidie con nosotros. Necesitamos pedirle al Señor que arranque esa semilla de nuestro corazón, que limpie nuestro corazón. Abra sus labios por un momento ahí donde usted está y hable con el Señor. Dígale: Señor, perdóname. Perdóname porque he sido rebelde. He sido rebelde aún a tu voz. Personas que han escuchado la palabra, la voz de Dios una y otra vez, pero les ha costado tanto. Prefieren seguir caminando su propio camino antes que obedecer al Señor. Mientras oraba esta mañana, el Señor ponía esto en mi corazón. Ahí hay algunos que aún en los últimos días han estado lidiando con batallas tan fuertes, con cosas tan complejas, y eso les ha endurecido el corazón. Usted necesita
pedirle al Espíritu Santo, Padre, quita mi corazón de piedra y pon en mí un corazón de carne. Pon en mí un espíritu humilde, obediente. Yo no sé cuáles fueron las cosas que tuviste que vivir y las cosas a las que te expusiste, que hicieron que tu corazón se endureciera o que tu corazón se llenara de dolor. Pero yo quiero que le pidamos esta mañana para que su gracia y su amor abrace tu corazón. Que el Señor sane tu alma para que puedas confiar, para que puedas amar y dejar que te amen, para que puedas disfrutar lo que está pasando alrededor tuyo. Ahí donde estás, habla con Él por un momento. Él está aquí, Él está aquí. Su presencia está aquí. Yo me pregunto si habrá alguno de nosotros en esta mañana, en este lugar, que sabe que ha estado rebelde con Dios. Quizás vienes hoy por primera vez o quizás llevas mucho tiempo escuchando acerca del Señor. Quizás tienes hasta un montón de años conociendo de Dios, visitando una iglesia, pero reconoces que tu corazón está lejos, que tu corazón está cerrado, duro, seco, rebelde. Yo quiero invitarte, hoy es un buen momento para que le entregues tu vida a Cristo. Es un buen momento para que rindas tu corazón delante de Él, para que el Espíritu Santo pueda comenzar a obrar adentro tuyo. Solamente ríndete delante del Padre. Gracias, Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está obrando en tu corazón. Su presencia está en medio nuestro. ¿Por qué no te pones sobre tus pies conmigo por un momento, toda la iglesia? Si eres tan amable, déjame invitarte. ¿Por qué no pones tus manos en tu corazón? No hay nada místico con esto, es solamente una pequeña señal de nuestra intención al Señor. Pon tu mano en tu corazón conmigo. Cierra tus ojos, solamente habla con Él por un momento. Padre amado, delante de tu presencia estamos esta tarde. Hemos escuchado tu palabra, hemos escuchado tu voz. Nosotros reconocemos que te necesitamos. Señor, es probable que el corazón de mis hermanos, de algunos, después de haber atravesado tantas experiencias y momentos difíciles, se haya endurecido tanto. Después de haber recibido esa semilla de rebeldía y de habernos rebelado contra ti, cuán osados somos, cuán tercos somos de pensar que podemos tener una mejor idea de la que sale de tu corazón.
cuán osados somos de pensar que podemos vivir bien nuestra vida sin ti. Perdónanos, Espíritu Santo. Vamos, abre tus labios y habla con Él, por favor. Perdónanos, Señor. Perdona nuestro corazón duro. Perdona nuestra rebeldía. Perdona por escuchar las voces que nos dicen que no debemos respetar lo que estableciste. Perdónanos. Yo te pido que tu gracia, tu presencia y tu abrazo sanen nuestros corazones en este día. Espíritu amado, Espíritu amado, oh, arranca esa semilla, arranca ese corazón de piedra, arranca ese corazón duro, Señor. Y danos un corazón de carne. Crea en nosotros un espíritu recto delante de ti. Danos la capacidad de ser obedientes, sumisos. Déjanos aprender a humillarnos como tú. Déjanos aprender a humillarnos como tú lo hiciste. No queremos otra cosa que tu presencia, Señor, en medio de nuestra vida. No hay nada que nos importe más que tu gracia en medio de nuestro corazón, Señor. No hay nada que valoremos más que tú y la amistad contigo, Señor. Y yo te pido que todo lo que puede dañar eso en nuestro corazón, por favor, arráncalo. Límpianos. Yo oro para que tu Espíritu Santo quebrante esa maldición de la rebeldía. Quebrántala, Señor. Quebrántala, Señor. Quebrántala. Quebranta esa maldición de la rebeldía. Esos corazones rebeldes, por favor, por favor, por favor. Forma en nosotros tu corazón, Señor. Disfruta del abrazo del Espíritu Santo, disfruta su gracia, disfruta su presencia. Por un momento disfruta de Él. Disfruta de Él. Gracias, Espíritu Santo.